En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, en este día martes 3 de septiembre del 2024. Estamos siguiendo el Evangelio de San Lucas. Estamos hoy en el capítulo 4, versículo del 31 al 37. En aquel tiempo Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte: «Déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios». Pero Jesús le ordenó: «Cállate y sal de ese hombre». Entonces el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió de allí sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros: ¿qué tendrá su palabra? ¿Por qué da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos y estos se salen? Y su fama se extendió por todos los lugares de aquella región. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Si nos recordamos del día de ayer, hermanos y hermanas, ayer decíamos que Nazaret es un lugar donde el Mesías se manifiesta y presenta al mismo tiempo su misión, pero es también el primer lugar de rechazo. Hoy Jesús se encuentra en Cafarnaúm, lugar donde se vive el cumplimiento de lo que Isaías habla en el capítulo 61:1. Y es también lugar de liberación. La enseñanza de Jesús se concreta en sus acciones, lo cual llena de asombro a sus espectadores. La gente se preguntaba que de dónde le venía la fuerza, su poder y autoridad. Pues le viene de Dios. El poder de Jesús, hermanos y hermanas, está vinculado a su misma palabra, que crea una relación, hace una llamada que implica también dar una respuesta, y que cada uno de nosotros tiene que dársela, y si ya la dio, volverla a renovar constantemente. Quedaban asombrados de su doctrina, porque dice que hablaba con autoridad. Hoy vemos entonces cómo la actividad de enseñar fue para Jesús la misión central de toda su vida pública. Pero la predicación de Jesús era muy distinta a la de los otros maestros de Israel. Y esto hacía que la gente pues se extrañara y se admirara con él. La forma, la seguridad con que Jesús decía las cosas. Ciertamente, aunque el Señor no había estudiado, no había ido a ninguna escuela, ni siquiera fue discípulo de ningún maestro, desconcertaba con sus enseñanzas, porque hablaba, dice el Evangelio, con autoridad. Su estilo de hablar tenía la autoridad de quien
sabe que es el Santo de Dios. Precisamente aquella autoridad de Jesús, hablar era lo que daba fuerza a su lenguaje. Utilizaba imágenes vivas. Esa era su pedagogía. Imágenes vivas y concretas, sin ningún tipo de silogismos ni definiciones. Palabras e imágenes que extraía de la misma naturaleza, cuando no de la Sagrada Escritura. No hay duda, hermanos y hermanas, de que nuestro Señor Jesucristo era buen observador, hombre cercano a las situaciones humanas, al mismo tiempo que le vemos enseñando también, lo contemplamos cerca de la gente, haciéndoles el bien con curaciones de enfermedades, con expulsiones de demonios, etc. Leía en el libro de la vida de cada día experiencias que le sirven después para enseñar. Aunque este material era tan elemental y digamos y un poco rudimentario, la palabra del Señor era siempre profunda, profunda, que inquietaba a la gente, radicalmente hacía a la gente nueva, definitiva. Eso hacía la palabra de nuestro Señor Jesucristo. La cosa más grande del hablar de Jesucristo era la compaginar, digamos, el compaginar la autoridad divina con la más increíble sencillez humana. Autoridad y sencillez eran posibles en Jesucristo, gracias al conocimiento que tenía del Padre y su relación amorosa de obediencia con Él. Es esta relación con el Padre lo que explica, hermanos y hermanas, la armonía única entre la grandeza de Jesús y de su humildad. Por lo tanto, la autoridad de su hablar no se ajustaba, digamos, a los parámetros humanos. No había, digamos, competencia, ni siquiera intereses personales o afán de quererse lucir. Nada de eso. Era una autoridad que se manifestaba tanto en la, digamos, sublimidad de la palabra o de la acción, como en la humilde o humildad y sencillez de su persona. No hubo en sus labios ni la alabanza personal, ni la altivez, ni siquiera gritos. Mansedumbre, dulzura, comprensión, paz, serenidad, misericordia, verdad, luz, justicia, etc. Fueron el aroma que rodeaba la autoridad de sus enseñanzas, hermanos y hermanas. Debemos de saber que todo proceso del amor, todo está ordenado a la salvación del hombre. Dios no hace nada que no sea con este fin. Por eso el Evangelio es palabra de vida. Una palabra que no oprime a las personas, como la ley que los judíos la habían mal interpretado. Una religión que en vez de liberar al pueblo lo oprimía. Entonces, la de Jesús no oprime
a las personas. Al contrario, cuando aceptamos, cuando le abrimos el corazón a Cristo, nos liberamos, nos libera a cuantos, cuando somos esclavos de tantos espíritus malvados de este mundo. Tanto el espíritu de la vanidad, del apego, del dinero, del orgullo, de la sensualidad. ¿Cuántos apegos podemos tener? Y para terminar, la permisión divina del mal físico y del mal moral es misterio que Dios esclarece por su Hijo Jesucristo, muerto y resucitado. Y para vencer el mal, la fe nos da la certeza de que Dios no permitiría el mal si no hiciera salir el bien del mal mismo por caminos que nosotros solo conoceremos plenamente en la vida eterna. Porque hay gente que se pregunta por qué existe el mal. El mal siempre va a existir y no es porque Dios ha querido que exista el mal, sino porque nosotros mismos construimos el mal. Y el mal siempre estará ahí, el mal. El mal, Jesucristo no vino a desterrar el mal. El mal va a estar ahí porque de ese mal saldrá siempre el bien. Y del mal mayor, como es la muerte de Jesucristo, salió el más grande bien moral para la humanidad, como es la salvación del mundo. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.